Y le ofrece, bueno, ¿no me pondría un café con leche? Claro que se lo pongo. Y no le puso un café con leche, y se puso a jugar un tute, una brisca, un subastado, un dominó, y cuando andaban casi sin ropa, el uno encima del otro, a lo bueno y a lo mejor, tan, a la puerta llaman, ay, Dios mío. Dice el alcalde, ay María, ¿quién será? Señor alcalde, mi marido a la puerta está, ¿qué haremos, qué haremos? Vaya por la chimenea al fumeiro, y no entraban los tres. Que ya el cura sacaba la cabeza entera por fuera. Ya vio el cura con la cabeza por fuera que sí era el marido que estaba. Y el alcalde aguantó como pudo. Con un señor sacristán y un cura encima, que entonces no había estado laico, que era estado religioso. Abrió la puerta a María y venía el marido. Decía mi abuela que febrero es un mes que cualquier día da todas las caras. Quiere decir que igual nieva, que hace un poco de sol, que igual hace... Allí nieva bastante, la verdad. Y había caído una nevadusca y venía empapado de arriba abajo y venía tiritando de frío y había cogido, ¿sabéis lo que son los sarmientos de las viñas? Los sarmientos son las varas secas y se dejan en la viña amontonadas, así en montones, para arriba, en manojos muy grandes, porque son muy buena leña. Para cuando había que dar calor. Antes del gas butano, fijaros que estoy contando unas cosas que... Antes del gas butano, si tú querías hacer, por ejemplo, arroz con leche o patatas fritas, no podías darle al más. Y era a base de meter leña fina y claro. Y dijo el marido, ay María, qué frío he pasado, vengo todo el camino pensando en una buena sartenada de patatas fritas, te traigo estos dos manojos de la lupa a la lumbre. Oh, y los manojos eran así de altos. Y los puso de pino, no de pando. A mí cuando me preguntan así en sitios, pues sin referente al rural cercano, que vosotros lo tenéis, pero bueno, cuando me preguntan qué es de pino y de pando, yo digo, de pino es como queman los turistas la leña en la casa rural. Que nada más que quieren ver llamas y que no dure. Y de pando es como la ponemos los que la cortamos, que se gaste poquito abajo. Pues puso los manojos de pino, le metió yesca, oye, y la chimenea no tragaba. Dijo el marido, pero chimenea no traga hoy, con lo bien que funciona. Y dijo, ya es que viene un viento gallego malísimo. Nos rebufa todo para adentro. Y bueno, así pasó. Y llegó el domingo por la mañana, y fueron todos a misa, pero María fue la última. Y iba guapa como no se había puesto nunca de guapa. Y entró gallarda que parecía una pava. Y entró la última y vino taconeando, que bien sabéis que las que llevan perlas ven así a la iglesia. Pues vino taconeando la iglesia abajo. Y es cuando el cura dice, Dominus vobiscum, que es el Señor esté con vosotros. Dice, Dominus vobiscum, mirad cómo viene María adornadita y compuesta. Y el sacristán que estaba en el coro dijo, ¡ay, qué cara nos salió la fiesta! Y el alcalde que estaba en una banquilla se levantó y dijo, a mí más que a ninguno, que hasta se me quemaron los pelos del culo. Así es como me lo contó.